El primer día que mentí a Daniel, ni siquiera lo planeé. Me desperté antes que él, bajé a la cocina y me serví café como si fuera una mañana cualquiera. Pero mientras revolvía la cucharilla en la taza, sentí ese temblor en el estómago que tienen los adolescentes antes de hacer algo que saben que está mal. En la mesa había un sobre con dinero, los 50 euros que él había dejado para hacer la compra del fin de semana. Lo miré unos segundos, dudé, y al final me guardé 2 billetes en el bolso sin dejar nota. No los necesitaba para nada urgente. Solo quería tenerlos. Quería hacer algo mío, algo que él no supiera, algo que no tuviera que explicar. Y ese gesto absurdo fue el principio de todo. Te lo juro, a veces la infidelidad no empieza con una caricia ni con una mirada, sino con un pensamiento. Esto es solo mío. En ese momento me sentí viva, aunque fuera por una tontería. Salí a la calle y me fui andando al trabajo con una sonrisa idiota, sin saber muy bien por qué. En el metro pensé en qué gastarlos, y por primera vez en meses tuve una sensación de libertad, pequeña, casi ridícula, pero mía. Ese mismo día, a la hora de comer, coincidí con alguien que me hizo reír de verdad. No era nuevo en la empresa, pero hasta entonces apenas habíamos cruzado frases. Se llamaba Marcos. No era guapo ni especial, pero tenía esa manera de hablar que te hace olvidar lo que ibas a decir. Llevaba la camisa arremangada, un reloj barato y una sonrisa tranquila. Me pidió que lo acompañara a fumar, aunque yo no fumaba. Lo seguí igual. En el aparcamiento, me contó que estaba harto de su trabajo, de su jefe, de todo. Le dije que lo entendía. Me preguntó si yo también tenía ganas de mandar todo a la mierda, y sin pensar dije que sí. Fue la primera verdad que solté en mucho tiempo. A las 3 volví a mi mesa con la cabeza caliente. No podía concentrarme. Sentía una incomodidad extraña, una mezcla de culpa y deseo. No deseo físico todavía, sino algo más básico, ganas de sentirme otra vez parte del mundo. Daniel, mientras tanto, me escribía para recordarme que el fontanero pasaría por la tarde y que dejara la llave al portero. Ese mensaje, tan correcto, tan doméstico, me devolvió de golpe a mi realidad. Respondí con un vale, y ahí entendí que lo nuestro llevaba muerto más tiempo del que yo había querido ver. No éramos infelices. Éramos inertes. No discutíamos, no reíamos, no nos tocábamos. Compartíamos cama, hipoteca y costumbres, pero nada más. Él creía que eso era estabilidad. Yo empecé a pensar que era una especie de coma. Y cuando uno lleva demasiado tiempo dormido, el cuerpo empieza a pedir aire, aunque sea del modo equivocado. Durante semanas, Marcos y yo seguimos hablando en la pausa del café, siempre con ese punto de ironía que roza la complicidad. Había algo peligroso en esa manera de mirarnos, una especie de sabemos que esto no debería pasar, pero ya está pasando. No fue rápido. No hubo mensajes románticos ni confesiones. Hubo silencios, gestos pequeños, cercanía mal calculada. Una tarde, al salir del trabajo, me propuso acompañarme hasta el metro. Caminamos por la Gran Vía entre la gente, sin hablar demasiado, pero con esa tensión que se huele, como el aire antes de una tormenta. Al llegar a la entrada, me tocó el brazo. No fue un roce accidental, fue una declaración muda. Yo no aparté la mano. No voy a decir que me enamoré de él, porque sería mentira. No era amor, era hambre. Hambre de atención, de sentirme mirada, deseada, importante. Lo que me unía a Daniel ya no era amor, era hábito, una especie de contrato tácito entre dos personas que habían renunciado a sorprenderse. El día que todo se cruzó fue un viernes. Estábamos en la oficina, y una compañera cumplía años. Había tarta, cava barato y risas. Cuando me fui a servir una copa, Marcos me susurró al oído que necesitaba hablar conmigo fuera, sin ruido. Le seguí sin pensarlo. Salimos al callejón lateral, el típico pasillo de servicio donde apenas pasa nadie. Me miró con una seriedad que no le había visto nunca y me dijo: ¿Tú eres feliz, Lucía? Esa pregunta me golpeó más que cualquier beso podría haberlo hecho. Me quedé callada. Ni siquiera sabía cómo responder. Me tembló la voz cuando dije: No lo sé. Entonces me tocó la cara con los dedos, despacio, como si tuviera miedo de romper algo. Y me besó. No fue apasionado ni cinematográfico. Fue un beso de esos que te hacen sentir que estás cometiendo un crimen,
pero que no puedes parar. En ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Cuando volví a casa esa noche, Daniel estaba viendo un partido. Me preguntó cómo me había ido el día, y respondí bien. No me miró siquiera. Y ahí entendí que si me hubiera mirado, si me hubiera preguntado de verdad, quizá todo habría sido distinto. Pero no lo hizo. Se levantó para servirse una cerveza, se sentó otra vez y siguió viendo el fútbol. Y yo, con la boca todavía ardiendo del beso, supe que mi matrimonio había terminado, aunque él aún no lo supiera. Las semanas siguientes fueron un equilibrio absurdo entre lo correcto y lo prohibido. De día era la mujer que todo el mundo veía, trabajadora, ordenada, educada. De noche, me buscaba en los mensajes de Marcos, en las llamadas cortas, en los encuentros furtivos en un hotel barato cerca de Atocha. No me reconocía, pero tampoco quería reconocerme. Había cruzado una línea, y en lugar de arrepentirme, sentí alivio. Como si por fin algo dentro de mí se hubiera despertado. No hubo flores, ni promesas, ni excusas. Había deseo, y nada más. Pero el deseo se volvió adicción, y la adicción, rutina. Lo peor fue que empecé a ser torpe. Llegaba tarde a casa, cambiaba de perfume, me ponía ropa que nunca había usado. Daniel empezó a notar algo, pero no decía nada. Me observaba en silencio, con esos ojos que siempre habían sido tranquilos y que ahora parecían medir distancias. Una noche me preguntó: ¿Pasa algo, Lucía? ¿Por qué lo dices? Respondí, fingiendo inocencia. No lo sé. Estás diferente. Y lo estaba. Pero no como él creía. Ya no era la mujer que necesitaba su aprobación para todo. Me había acostumbrado a decidir sin consultarle, a mentir con naturalidad, a vivir dos vidas paralelas. Y aunque la culpa me pesaba, también me daba una fuerza que no conocía. Si te soy sincera, el día que Daniel descubrió la verdad fue uno de los más fríos de mi vida. No por cómo lo hizo, ya te contaré eso, sino por cómo me miró después. Esa mirada me destruyó más que cualquier insulto podría hacerlo. Pero eso pertenece a la segunda parte. Lo que quiero que entiendas ahora es esto: la traición no nació del deseo, sino del abandono. No del de él hacia mí, ni del mío hacia él, sino del que tuvimos los dos hacia lo que alguna vez fuimos. Me convertí en alguien que no reconocía, pero que tampoco odiaba. Y aunque sé que suena cruel, durante un tiempo, me sentí viva de nuevo. No sabía que esa vida prestada tendría un precio tan alto. Daniel descubrió todo de la forma más inesperada posible, sin móvil, sin mensajes, sin un descuido evidente. Fue un martes, a las 8:30 de la mañana, justo antes de que yo saliera al trabajo. Me estaba pintando los labios frente al espejo del baño cuando escuché su voz desde el pasillo. Dijo mi nombre con un tono que no le había escuchado jamás, ni siquiera cuando discutíamos por cosas domésticas. Había algo cortante en esa voz, algo que me hizo detener la mano en el aire. Me giré despacio, intentando no mostrar nervios, y lo vi en el marco de la puerta con una expresión que me heló la sangre. En la mano tenía una llave. No era una llave de nuestra casa. Era la llave del pequeño apartamento donde veía a Marcos, la que guardaba en el bolsillo interior de mi bolso. No tuve tiempo de pensar qué hacía allí ni cómo la había encontrado. Se me acercó despacio, sin gritar, sin gesticular, sin violencia, y me dijo que quería entender para qué necesitaba esa llave. No supe qué responder. En ese instante, todo lo que había preparado en mi cabeza durante semanas se derrumbó. Ni excusas, ni mentiras, ni lágrimas. Solo silencio. Él esperó unos segundos, y cuando vio que no abría la boca, se dio la vuelta, fue a la cocina y dejó la llave sobre la mesa como si fuera una prueba en un juicio. Dijo que había encontrado esa llave dentro del abrigo que usaba los viernes, el que yo solía llevar cuando salía del trabajo tarde. No hubo drama, no hubo sorpresa. Solo esa calma peligrosa que anticipa una tormenta. Durante unos segundos pensé en inventar algo, una mentira improvisada que me diera tiempo. Pero no pude. La manera en que me miraba me dejaba sin aire. No era la mirada de un hombre celoso, era la de alguien que acababa de confirmar una sospecha que le dolía más por lo evidente que por la traición en sí. Me preguntó de nuevo, sin levantar la voz, ¿de quién es? No le dije nada. Agaché la vista. Él lo entendió todo. No hubo gritos, ni insultos, ni golpes. Solo una respiración larga,
profunda, como si estuviera intentando contener algo que no quería soltar. Me pidió que me sentara. Lo hice. Luego se sentó frente a mí y me dijo que llevaba semanas notando cosas raras, los horarios, la ropa, la forma en que evitaba sus preguntas. Pero lo que más le había dolido, dijo, no era el engaño, sino mi indiferencia. Que mientras él se mataba por mantener la estabilidad de nuestra vida, yo había estado fingiendo. En su voz había más tristeza que rabia, y eso me destruyó más que cualquier reproche. Quise hablar, decirle algo que suavizara lo inevitable, pero lo único que salió fue un lo siento, tan débil y torpe que sonó ridículo incluso para mí. Él se levantó, caminó por la casa sin dirección, tocando las cosas con la punta de los dedos, como si todo lo que le rodeaba se hubiera vuelto ajeno. Se detuvo frente a una foto nuestra del verano pasado, la tomó, la miró unos segundos y la volvió a dejar en su sitio. Luego volvió hacia mí y me preguntó desde la puerta del salón, ¿cuánto tiempo? No le mentí. Dije la verdad, con una voz que apenas me salía, desde hace 3 meses. Bajó la cabeza, respiró hondo y asintió, como si confirmara un diagnóstico que ya sabía. El silencio que siguió fue insoportable. El reloj marcaba las 8:40, y el sonido de los coches en la calle me resultó ajeno, como si la ciudad siguiera su ritmo mientras la mía se detenía. Daniel me pidió que me fuera a trabajar como si nada, que no hiciera escenas, que no intentara explicarlo más. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Lo más extraño fue que su tono era tan sereno que daba miedo. Me fui de casa sin saber qué iba a pasar después, con el estómago cerrado y las manos temblando. Durante el día, no podía concentrarme. En la oficina fingí normalidad, pero cada minuto me pesaba. Marcos me escribió varias veces, pero no respondí. Sabía que cualquier cosa que dijera sería inútil. Esa noche, al volver, Daniel no estaba. En la mesa había un sobre cerrado con mi nombre. Dentro, una hoja doblada. Era una nota escrita a mano, con su letra precisa y limpia. Decía que necesitaba unos días fuera, que no quería verme ni hablar conmigo hasta decidir qué hacer, y que esperaba que tuviera la decencia de no mentirle más si algún día volvíamos a hablar. Esa frase, la decencia de no mentirme más, me quedó grabada como una herida. Los siguientes días fueron una espera silenciosa. Dormía en casa sola, caminando de una habitación a otra, sin saber qué hacer con mi cuerpo ni con mi culpa. Lo imaginaba en algún hotel, o en casa de un amigo, intentando ordenar el desastre que yo había provocado. Cada ruido del pasillo me hacía pensar que volvía. Pero no lo hacía. 3 días después, el viernes por la tarde, regresó. Entró con calma, dejó las llaves sobre la mesa y me miró con los ojos secos, sin rastro de lágrimas. Se sentó frente a mí y me dijo que no necesitaba más explicaciones, que ya lo había entendido todo. Me pidió detalles. No porque quisiera torturarse, sino porque necesitaba saber hasta dónde había llegado la mentira. Respondí a sus preguntas una a una, con la voz temblando, intentando no mirar el suelo. Le conté cuándo empezó, dónde nos veíamos, cómo había sucedido. Cada palabra era una puñalada. Cuando terminé, Daniel no habló. Solo asintió, se levantó y fue al dormitorio. Escuché cajones, perchas, maletas. Pensé que se iría. Pero no. Salió de la habitación con una caja en las manos. Dentro estaban todas mis cosas personales, los regalos que él me había hecho, las cartas que le había escrito al principio, las entradas de cine guardadas. Me las puso delante y me dijo que no las quería más, que eran recuerdos de una vida que ya no existía. Luego hizo algo que no olvidaré jamás, sacó del bolsillo una pequeña libreta y me la dejó sobre la mesa. Era mi agenda. La había copiado página por página. Me dijo que había ido al apartamento el día anterior, que había usado la llave, que había visto todo. Que no me preocupase, que no había tocado nada, solo mirado. No me interesan tus secretos, Lucía, ya los conozco todos, dijo antes de salir al balcón a encender un cigarrillo. Nunca había fumado. Ese cigarrillo fue su forma de marcar distancia, de convertirse en otra persona. Después se giró hacia mí y, sin perder la calma, me dijo que me quedara en casa, que él se iría unos días, pero que no pensara que eso era un abandono. No te estoy dejando, dijo, te estoy devolviendo tu libertad. La misma que buscaste a escondidas. Esa frase me atravesó. No supe qué responder. Él apagó el cigarro,
cogió su chaqueta y se fue sin mirar atrás. Esa noche no dormí. No lloré, no comí, no me moví. Simplemente me quedé sentada en el sofá, mirando la llave que había dejado sobre la mesa del baño esa mañana, ahora apoyada al lado del sobre. Era el símbolo de todo lo que había roto, tan pequeño y tan definitivo. El sábado por la tarde me llamó desde un número que no conocía. Atendí con miedo. Su voz sonaba distinta, más fría, como si hablara desde otro lugar mental. Me dijo que había tomado una decisión, pero que necesitaba verla cara a cara conmigo el lunes. No quiso adelantar nada más. Antes de colgar, me pidió que ese fin de semana no intentara buscarlo ni escribirle, y que no hablara con nadie sobre lo ocurrido. Colgué el teléfono y sentí que mi vida estaba suspendida entre dos frases, la que había dicho en el baño esa mañana, no lo sé, y la que él había pronunciado antes de irse, te devuelvo tu libertad. No entendía qué significaba eso en realidad, ni qué iba a hacer con ella. Lo único que sabía era que el lunes me esperaba algo que no podría evitar. Y lo peor era que ya no tenía la fuerza para fingir que no lo merecía. El lunes llegó y con él la sensación de que iba a enfrentar un juicio sin defensa posible. No dormí en toda la noche. Preparé café, lo dejé enfriar sobre la mesa y me pasé las horas mirando el reloj, esperando escuchar la llave girar en la cerradura. Cuando Daniel entró, lo hizo con paso firme, sin vacilar, como si ya tuviera cada palabra ensayada. Llevaba la misma chaqueta que usaba para ir a trabajar, la barba algo crecida y una expresión tan controlada que me resultó más inquietante que la rabia. No me saludó. Dejó las llaves en el mueble del recibidor, se acercó al salón y se sentó frente a mí. Me pidió que no hablara hasta que él terminara. Asentí sin decir nada. Me miró a los ojos durante varios segundos, como si intentara encontrar en mi cara la mujer que había conocido. Luego dijo que durante los días que estuvo fuera no había dejado de pensar en cada detalle de los últimos meses. Que al principio había sentido odio, pero después de analizarlo con calma se dio cuenta de que lo que más le dolía no era que hubiera estado con otro, sino que hubiera sido capaz de mentirle tantas veces sin inmutarme. Te vi cada día, te toqué, te hablé, y tú seguías ahí fingiendo que todo estaba bien, dijo con voz baja. Yo intenté decirle que no había sido tan simple, que no había buscado hacerle daño, pero me interrumpió enseguida. No quiero excusas, Lucía. No quiero oír que estabas vacía o aburrida. Todos nos aburrimos. No por eso nos vamos a la cama con la primera persona que nos presta atención. Sus palabras eran frías, sin insultos, sin dramatismo, pero cada una pesaba como una piedra. Le pedí que me dejara explicarle lo que había sentido, que no lo justificaba, pero que necesitaba que entendiera que me había perdido a mí misma en esa rutina que nos consumía. Se echó hacia atrás en el sofá, cruzó los brazos y me dijo que no iba a hacer el papel de terapeuta de mi culpa. Lo que hiciste no tiene arreglo. No se trata de entenderte, se trata de aceptar que lo elegiste. No fue un error, fue una decisión. Y ahora tienes que vivir con ella. Intenté acercarme, pero me detuvo con la mano. Me dijo que había pasado por el apartamento otra vez el domingo, que necesitaba ver si seguía mintiendo. Encontró allí un cepillo de dientes, un frasco de perfume, y una camiseta de hombre doblada sobre la silla. Dijo que no había tocado nada, solo observó. No sé qué me dolió más, si ver tus cosas mezcladas con las suyas o darme cuenta de que me mentías incluso cuando decías la verdad, añadió. En ese momento sentí que me faltaba el aire. Le pedí que parara, que ya lo había entendido, pero él siguió. Tú decidiste borrar lo que teníamos. Yo solo estoy mirando las ruinas. Su tono cambió cuando empezó a hablar de cómo me había mirado los últimos meses sin reconocerme. Dijo que hubo noches en las que quiso preguntarme directamente si había alguien más, pero se frenó porque no quería oírlo. Yo también mentí, reconoció, me mentí a mí mismo pensando que esto era una mala racha. Cuando dijo eso, bajó la mirada y se quedó en silencio unos segundos. No supe si acercarme o quedarme quieta. Entonces me preguntó si seguía viéndome con Marcos. Le dije que no, que desde el día en que encontró la llave no había vuelto a hablar con él. No me creyó, pero no insistió. Después vino la parte más dura. Me dijo que había hablado con un abogado, que quería separarse, pero que no iba a hacerlo de forma inmediata. Quería que viviéramos juntos durante un tiempo mientras resolvía las cosas. No por ti, aclaró, sino para ver si todavía queda algo que valga la pena rescatar. Esa frase me desconcertó.
No sabía si me daba una oportunidad o si me estaba condenando a convivir con mi culpa cada día. Me pidió que durante ese tiempo no lo buscara, no lo tocara, no intentara fingir normalidad. Si algo queda, saldrá solo. Si no, no hay nada que hablar. No lloré frente a él, no podía. La frialdad de su rostro me paralizaba. Pero por dentro estaba desmoronándome. Le dije que aceptaba lo que decidiera, que no iba a justificarme más. Quise decirle que lo amaba, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Él lo notó, y sin mirarme, murmuró, si me amaras, esto no habría pasado. Después de eso, se levantó, fue al dormitorio, abrió el armario y empezó a guardar algunas de sus cosas en una maleta. Le pregunté a dónde iba. Me respondió que no tenía claro si se quedaría o no esa noche, que iba a salir a despejarse. Le ofrecí hablarlo más tarde, pero me dijo que ya no quedaba nada por decir. Te escuché, Lucía. Pero las palabras no cambian los hechos. Esa frase se me clavó como una sentencia. Esa noche volvió tarde. No supe de dónde venía. Se metió en la cama sin mirarme. Dormimos en el mismo espacio, pero en mundos distintos. El silencio entre nosotros era tan espeso que cualquier intento de romperlo sonaba artificial. Pasé las horas con los ojos abiertos, esperando que dijera algo, cualquier cosa, pero no lo hizo. Durante los días siguientes, la convivencia fue una coreografía precisa, desayunos en silencio, trabajos separados, cenas sin conversación. Cada gesto era medido. No me gritaba, no me insultaba, no me ignoraba del todo. Me trataba con una cortesía que dolía más que el desprecio. Sabía que era su forma de castigo, mantener la distancia sin romperla del todo, obligarme a convivir con mi error. Una tarde, mientras recogía la ropa del tendedero, me dijo sin mirarme que había visto a Marcos. Me quedé helada. Dijo que lo había buscado. No lo golpeó ni le gritó, solo le habló. Le preguntó si pensaba seguir viéndome. Marcos, según contó Daniel, le dijo que no, que todo había terminado, que no había sido más que un error. Daniel repitió esas palabras con una calma casi cruel, un error. Luego me miró y añadió, qué curioso, parece que para todos fue un error, menos para mí, que fui el único que no tuvo opción de elegirlo. No supe qué decir. Quise pedirle que no volviera a hablar con él, que lo dejara en paz, pero me callé. Esa noche, cuando creí que ya estaba dormido, lo escuché llorar. No fue un llanto largo ni ruidoso, fue un sollozo ahogado, rápido, casi imperceptible. Me giré hacia él, pero no me atreví a tocarlo. Si lo hacía, me temía que me rechazara, y no habría soportado eso. Fue entonces cuando entendí que el amor no se destruye de golpe, se pudre lentamente cuando la confianza se rompe. El viernes, 5 días después de aquella conversación, Daniel me pidió que lo acompañara a cenar. Me sorprendió. Dijo que necesitaba hablar fuera de casa. Acepté sin saber qué esperaba. Fuimos a un restaurante discreto, uno de los que solíamos frecuentar cuando empezábamos a salir. Durante la cena casi no hablamos. Al final, me miró y me dijo que había tomado una decisión. No iba a irse todavía. Dijo que necesitaba verme cada día, no para reconciliarse, sino para observarme, para comprobar si era capaz de soportar mi presencia sin odiarme. Quiero saber si el desprecio desaparece o se instala, dijo. Le respondí que haría lo que quisiera, que aceptaba su forma de manejarlo. Pagó la cuenta, me acompañó a casa y antes de dormir me dijo algo que me dejó helada, no te preocupes, Lucía, no voy a vengarme. No necesito hacerlo. Lo peor que puede pasarte es que yo siga aquí. Y tenía razón. La verdadera condena era convivir con lo que había hecho, verlo cada mañana, escuchar su silencio, notar su distancia. Aquella noche entendí que el perdón no siempre llega con palabras ni con gestos. A veces llega con la ausencia de ambos, con la manera en que el otro te deja cargar tu culpa hasta que ya no puedes sostenerla. Y eso fue lo que empezó a hacer Daniel desde ese momento. Me dejó vivir con mi error, pero sin permitir que olvidara ni un segundo lo que había destruido. La venganza de Daniel no empezó con un grito ni con una amenaza, sino con algo mucho más sutil y metódico. Durante las primeras semanas después de aquella cena, empezó a comportarse como si todo estuviera volviendo a la normalidad. Me hablaba con cortesía, preguntaba cosas del trabajo, comentaba el tiempo, incluso me acompañaba al supermercado. Yo, ingenua,
Pensé que estaba intentando recomponer lo nuestro o al menos suavizar la tensión, pero lo que hacía en realidad era observarme, analizar cada reacción, cada gesto, cada palabra que salía de mi boca. Era un proceso lento, casi quirúrgico. No buscaba discutir, sino estudiar cómo me movía, cómo intentaba agradarle, cómo trataba de reparar lo irreparable. Y lo hacía con tanta calma que me descolocaba. Una tarde, mientras doblaba ropa en el dormitorio, entró con una carpeta azul en la mano y la dejó sobre la cama sin decir nada. Cuando la abrí, vi papeles de nuestro banco, extractos de cuentas, movimientos, autorizaciones. Había transferencias que no reconocía, inversiones que no sabía que existían. Me explicó que había abierto una cuenta a su nombre hacía un año, cuando empezó a notar que algo no iba bien entre nosotros, y que había movido lentamente el dinero de los ahorros conjuntos a esa cuenta privada. Me quedé paralizada. Le pregunté por qué lo había hecho. Respondió que no confiaba en mí mucho antes de saber lo de Marcos, que simplemente había querido protegerse por si algún día tenía razón en sospechar. Dijo que no me estaba quitando nada, que todo estaba en orden, pero que ya no tenía acceso a un solo euro sin su autorización. Me quedé sin palabras. No gritó, no me humilló, no me insultó. Solo me dejó claro que el control ya no estaba en mis manos. A los pocos días cambió las contraseñas del correo, de las cuentas compartidas, del seguro médico, de todo lo que teníamos en común. Me dejó las copias de lo necesario, pero sin posibilidad de modificar nada. Me dijo que si necesitaba algo, se lo pidiera por escrito. Fue entonces cuando entendí que su venganza era fría, pero efectiva, me estaba borrando de nuestra vida conjunta sin echarme físicamente. Me convertía poco a poco en una invitada en mi propia casa. Una noche llegó con una caja. Dijo que había estado en casa de sus padres y que había recogido algunos objetos viejos. Al abrirla, vi fotos nuestras, cartas, recuerdos, todo perfectamente ordenado en sobres con fechas. Me entregó la caja y me pidió que eligiera qué quería conservar. Dijo que se quedaría con las fotos en las que él salía solo, que las demás eran mías, y que no pensaba tenerlas a la vista nunca más. Le pregunté si eso le ayudaba en algo. Contestó que sí, que era su forma de limpiar el espacio de lo que ya no existía. Esa noche dormimos en camas separadas por primera vez. Los días siguientes, el ambiente se volvió asfixiante. No había discusiones, pero su presencia era una constante que me recordaba todo el tiempo lo que había hecho. Si cocinaba, él se servía en silencio. Si lavaba la ropa, él la colgaba sin hablar. Si me miraba, era con esa expresión de quien observa algo roto que ya no tiene arreglo. Y aún así, cada vez que cruzábamos miradas, sentía una mezcla de culpa y miedo. Miedo porque ya no podía prever sus movimientos. Sabía que planeaba algo más, y lo hacía con precisión. La confirmación llegó una semana después, cuando recibí una llamada del despacho de abogados donde habíamos firmado la hipoteca. Me dijeron que Yanio había pedido una modificación del contrato para retirar mi nombre de la propiedad. Alegaba motivos de responsabilidad financiera y aportaba documentación que yo no conocía. Cuando lo enfrenté esa noche, me dijo que no estaba vendiendo la casa ni echándome, pero que la titularidad debía quedar a su nombre hasta que él decidiera si quería seguir compartiendo algo conmigo. Añadió que lo hacía por seguridad. Le grité que eso era un castigo disfrazado de gestión, que no tenía derecho a borrarme así. Me miró y dijo con calma que no era un castigo, sino una consecuencia. En ese momento lo odié. No por lo que hacía, sino por la manera en que lo hacía. No me daba el alivio de una pelea, no me permitía desahogarme. Me estaba castigando con el control, con la normalidad aparente. Me convertía en testigo de mi propio derrumbe sin ofrecerme ni una salida ni una explosión. Era una venganza limpia, sin gritos, pero devastadora. Una mañana, antes de irse al trabajo, me dejó sobre la mesa un sobre cerrado con una carta dentro. En ella explicaba que había solicitado un traslado a otra ciudad, a Valencia, y que en unos meses se iría. Dijo que me ofrecía quedarme en la casa hasta que encontrara dónde vivir, que no me dejaría sin techo, pero que no pensara en seguir con él. Lo más cruel era la frialdad con que lo escribía. No había reproches, solo hechos. Al final de la carta ponía una frase que aún hoy me cuesta leer sin sentir rabia. Esta es mi manera de hacer justicia, que tengas tiempo de darte cuenta de lo que perdiste mientras aún lo tienes delante. Los días que siguieron fueron una mezcla de silencio y convivencia forzada. Él actuaba como si nada hubiera pasado, trabajaba, comía, dormía, hablaba con los vecinos,
Y yo tenía que fingir que esa normalidad no me estaba destrozando. A veces me sorprendía mirándolo y recordando los años en los que confiábamos el uno en el otro sin esfuerzo. Ahora, todo era cálculo. Si me hablaba, lo hacía con cortesía distante. Si me tocaba el hombro para pasar, lo hacía sin contacto real. Era una especie de tortura emocional programada. Un viernes al llegar del trabajo, encontré mis maletas en el pasillo. No estaban cerradas, solo abiertas, como una invitación. Me dijo que no me estaba echando, que solo me estaba dando la opción de irme si quería. Que había hablado con una amiga suya que alquilaba un piso pequeño cerca del Retiro y que podía irme cuando quisiera. Me quedé en silencio, sin saber si eso era una muestra de compasión o una trampa más en su plan. Le pregunté si quería que me fuera. Contestó que no, que le daba igual, pero que creía que me sentiría más cómoda si tenía espacio para pensar sin fingir. Esa frase me golpeó más que cualquier insulto. Pasaron 2 semanas. No me fui. No porque no pudiera, sino porque no quería darle la victoria de verme huir. Empecé a actuar con una calma forzada, sin quejarme, sin justificarme. Pensé que si él quería venganza, lo mejor que podía hacer era no reaccionar. Pero Genio no necesitaba mis reacciones. Ya había conseguido lo que buscaba, que viviera cada día bajo su mirada, sabiendo que todo lo que tocaba o decía estaba siendo medido. Una noche, mientras cenábamos, me dijo que iba a cenar con una compañera del trabajo. Lo dijo sin disimulo. No lo preguntó, lo anunció. Era la primera vez que mencionaba a otra mujer desde que me descubrió. No me atreví a preguntar quién era, pero lo supe por la forma en que se arregló. Cuando volvió tarde, no dio explicaciones. Dijo que había sido una cena agradable. Supe que lo hacía a propósito, no para tener a alguien, sino para que yo imaginara lo que podía estar pasando. Me lo estaba devolviendo de una forma más calculada, sin traicionarme, pero haciéndome sentir lo mismo que él había sentido. El golpe final llegó a finales de mes. Me llamó al salón y me entregó un documento. Era una copia del contrato de venta del apartamento donde había visto a Marcos. Lo había comprado él mismo a nombre de una empresa, solo para luego venderlo a una inmobiliaria. Me lo explicó con calma, como si hablara de cualquier trámite. Ya no existe ese lugar. Lo borré de tu historia, dijo mientras firmaba la última hoja frente a mí. Esa fue su venganza más tangible. Me quitó el escenario donde había traicionado su confianza, me borró físicamente el espacio que representaba mi error. Esa noche me encerré en el baño y lloré por primera vez desde que todo empezó. No era solo por la humillación, sino por la precisión con la que había ejecutado cada paso. Me había castigado sin levantar la voz, sin violencia, sin escándalo, pero con una eficacia que me dejó sin aire. Daniel no necesitó destruirme con palabras, me destruyó con hechos. El día en que tuvimos la última conversación empezó como cualquiera de esos en los que la rutina parece cubrirlo todo con una capa espesa de costumbre. Él se levantó temprano, preparó café, revisó el correo, se vistió con la misma meticulosidad que siempre. Yo lo observaba en silencio desde la mesa del comedor, intentando adivinar en qué punto exacto había desaparecido la posibilidad de recuperar algo. No hablábamos de lo que había pasado desde hacía semanas. Él actuaba con una calma artificial, como si estuviéramos en una tregua firmada sin acuerdo real. Pero aquella mañana hubo algo distinto en su manera de moverse, estaba más lento, más atento a cada gesto, y eso me hizo presentir que algo iba a suceder. Cuando terminó de desayunar, se sentó frente a mí y me dijo que necesitábamos hablar. No con tono de orden ni de reproche, sino con una seriedad que me paralizó. Apagó el móvil, apoyó las manos sobre la mesa y esperó a que yo hiciera lo mismo. No dije nada. Él empezó hablando de lo que había sido nuestra vida juntos, pero no con nostalgia ni con afecto. Lo hacía como quien repasa un expediente. Dijo que al principio había intentado entenderme, que incluso había querido perdonarme, pero que cuanto más me miraba, menos encontraba a la persona que había amado. He pasado los últimos meses esperando sentir algo distinto que no fuera decepción, dijo, pero lo único que siento es cansancio. Le pregunté si estaba decidido a irse definitivamente. Me miró con una expresión neutra, sin tristeza ni rabia, y respondió que no lo sabía. Que una parte de él quería marcharse sin mirar atrás, pero otra quería asegurarse de que yo entendiera lo que realmente había roto, porque según sus palabras, no se trataba de una traición puntual, sino de una fractura completa.
Dijo que no le importaba Marcos, que eso era lo de menos. Lo que le dolía era que yo hubiera sido capaz de mirarlo a la cara cada día mientras mentía. Eso no se arregla con disculpas, añadió, eso te cambia la forma en la que miras a alguien para siempre. Le pedí que me dejara hablar. Le dije que no buscaba justificarme, que sabía perfectamente lo que había hecho, pero que en aquel momento no había sentido que tenía otra opción. Que no había sido un capricho, sino una reacción a una vida donde me sentía invisible. Mientras hablaba, noté que él no apartaba la mirada, pero tampoco mostraba reacción. Cuando terminé, solo me preguntó si realmente pensaba que la culpa era de ambos. Le respondí que sí, que la responsabilidad de llegar a ese punto era compartida, aunque la decisión final había sido solo mía. Se quedó callado unos segundos y luego dijo, no quiero que compartas mi culpa, Lucía. Lo que hiciste fue tu elección. Yo no estaba ahí, no te obligué, no te empujé. Lo hiciste porque quisiste. Esa frase me golpeó con más fuerza que cualquier insulto. Sentí que ya no había nada que decir. Pero él no había terminado. Sacó del bolsillo una hoja doblada. Era un documento notarial. Me lo tendió y me explicó que había dejado lista la separación, que solo faltaba mi firma. Dijo que había decidido no mudarse a Valencia, que seguiría viviendo en Madrid, pero no en esa casa. Que se iría en unos días, que dejaría las llaves, que no volvería a buscarme. Me aseguró que no quería mi dinero, ni ninguna compensación, solo cerrar el capítulo sin más ruido. Le pregunté si alguna vez podría perdonarme. No me respondió enseguida. Se quedó mirando la taza de café vacía y luego dijo que el perdón no servía para rehacer nada, solo para seguir viviendo sin arrastrar el odio. No sé si podré perdonarte, pero sé que no quiero odiarte, añadió, porque odiarte sería seguir atado a ti, y eso es lo que no quiero más. El silencio que siguió fue largo. Yo no lloraba, pero sentía una presión en el pecho que apenas me dejaba respirar. Le pedí que al menos me dijera si en algún momento había pensado en darnos otra oportunidad. Contestó que sí, que al principio creyó que el tiempo podría enfriar el daño, pero que después entendió que no quería vivir vigilando cada movimiento, dudando de cada palabra. No puedo estar contigo si cada vez que sonrías pienso que mientes, dijo con voz firme. Intenté acercarme, ponerle una mano en el brazo, pero la retiró despacio. Me pidió que no lo tocara, que no buscara ese gesto porque ya no era bienvenido. Dijo que lo que necesitaba no era ternura, sino distancia. Que el contacto ahora solo le recordaba la mentira. Me quedé quieta, sin moverme, sabiendo que cualquier palabra sería inútil. Después me preguntó qué pensaba hacer cuando se fuera. Le dije que no lo sabía, que no tenía plan. Me respondió que eso era lo que más lo sorprendía de mí, que incluso después de todo seguía sin saber lo que quería. Me dolió escucharlo, pero era verdad. Me había pasado meses reaccionando, moviéndome por culpa, miedo o vergüenza, sin decidir nada por mí misma. Le dije que tal vez necesitaba tiempo para entenderme. Contestó que el tiempo no arregla nada si uno no cambia lo que lo llevó a fallar. Durante casi una hora seguimos hablando, no con reproches, sino con una frialdad que dolía más que cualquier discusión. En un momento le pregunté si había estado con alguien más después de todo. No respondió. Me miró un instante y luego dijo que no tenía por qué explicarme nada. Su silencio fue suficiente para entenderlo. No sentí celos, sentí vergüenza. Vergüenza porque por primera vez entendí lo que había sentido él cuando supo lo mío, la certeza de que el otro ya no te pertenece de ninguna forma. Cuando se levantó para irse, le pregunté si podía verlo antes de que se mudara, al menos para despedirnos con calma. Me dijo que lo pensaría, pero que no prometía nada. Luego tomó su abrigo, guardó la hoja notarial en un sobre y la dejó sobre la mesa. Me pidió que la firmara cuando estuviera lista y que se la enviara al despacho del abogado. Antes de irse, se detuvo en la puerta y me dijo algo que aún recuerdo palabra por palabra. Yo ya no soy tu enemigo, Lucía, pero tampoco soy tu hogar. No busques en mí lo que destruiste tú. Cuando cerró la puerta, el silencio fue total. No sentí alivio ni tristeza, solo una sensación de vacío que no tenía nombre. Me quedé mirando el sobre con el documento y su taza de café todavía en la mesa, y me di cuenta de que era la última huella suya que quedaba en esa casa. Esa noche no dormí. Caminé por cada habitación, tocando las cosas como si el orden físico pudiera devolverme algo de lo perdido. Nada tenía sentido.
Me senté en el suelo del dormitorio y me quedé ahí hasta que amaneció. Al día siguiente, firmé el documento. No lloré al hacerlo. Sentí algo más parecido a una rendición. Lo metí en un sobre y lo envié al despacho. Después, llamé a mi trabajo y pedí unos días libres. No quería ver a nadie ni fingir normalidad. Pasé 3 días enteros en silencio, sin televisión, sin música, sin teléfono. No podía soportar el ruido. Cuando Genio volvió una semana después para recoger sus cosas, apenas hablamos. Entró, guardó lo que quedaba en unas cajas, revisó que no faltara nada y me entregó un juego de llaves. Dijo que las dejaba por si necesitaba vender la casa o gestionarla. No se despidió con abrazos ni con reproches. Solo me miró una última vez, asintió con la cabeza y salió. Su coche se alejó por la calle sin que yo me moviera de la ventana. Esa fue nuestra última conversación real. Después de eso, nunca más hablamos. No hubo mensajes, ni llamadas, ni reencuentros. Todo quedó sellado en esa mañana de despedida en la que entendí que algunas relaciones no mueren con gritos ni con lágrimas, sino con una conversación en la que ya no queda nada que decir. Los meses siguientes fueron una mezcla de silencio y aprendizaje forzado. Cuando Genio se fue definitivamente, la casa se quedó como una especie de escenario después de una obra, con todo en su sitio pero sin vida dentro. No me mudé enseguida, no por apego, sino porque necesitaba entender cómo era existir sin él. Las primeras semanas fueron insoportables. Cada rincón tenía su sombra, cada ruido me recordaba que ya no había nadie más que yo. La rutina que antes me parecía insoportable se transformó en un vacío que no sabía cómo llenar. Despertarme sin escuchar su respiración, hacer café sin preparar 2 tazas, llegar del trabajo y no tener a quien contarle nada, todo eso me hizo darme cuenta de la magnitud real de mi error, no en términos románticos ni morales, sino prácticos, cotidianos, reales. Me había quedado sola y era completamente responsable de esa soledad. Intenté distraerme con el trabajo, pero no funcionó. Los compañeros me miraban con esa mezcla de curiosidad y compasión que tanto detestaba. Algunos sabían lo que había pasado, porque en las oficinas las cosas se saben aunque nadie las diga. Marcos había dejado la empresa unas semanas después de que Genio lo enfrentara. Nadie explicó por qué, pero todos entendieron. Nunca volvió a escribir ni a llamarme, y yo tampoco lo busqué. No porque no pudiera, sino porque no tenía sentido. Habíamos sido parte de una historia que solo existía mientras estaba viva la mentira. Sin ella, no quedaba nada que sostener. Poco a poco empecé a ocupar mis días con tareas pequeñas. Arreglé armarios, tiré papeles, vendí cosas que no necesitaba. No lo hacía por despecho, sino porque necesitaba que el espacio dejara de parecer una extensión de lo que fui. Durante ese proceso encontré la caja que Genio me había dado con las fotos y las cartas. Me senté en el suelo y abrí una a una las cartas que yo le había escrito al principio de nuestra relación. En cada una reconocía a una versión de mí misma que ya no existía, una mujer que confiaba, que se sentía segura, que creía que el amor era un lugar estable. Me costó entender cuando dejé de ser esa persona. Tal vez el día en que empecé a mentir, o quizá mucho antes, cuando empecé a callar. Los días se fueron volviendo soportables, no porque doliera menos, sino porque el cuerpo se acostumbra a todo. Salía a caminar sola, comía sola, dormía sola. Aprendí a no esperar mensajes ni llamadas. A veces, por costumbre, miraba el teléfono y me sorprendía de que siguiera en silencio. En esos momentos entendía lo que Genio había querido decir cuando hablaba de la elección. La infidelidad no había sido un accidente, había sido una decisión, y las decisiones siempre tienen un precio. El mío era aprender a vivir con las consecuencias sin victimizarme. A mediados de verano recibí un correo de su abogado con la confirmación de la separación legal. No había nada que discutir, todo estaba firmado. Le respondí con un agradecimiento breve y formal. Esa noche, por primera vez, dormí sin sobresaltos. No porque me sintiera libre, sino porque ya no quedaba nada pendiente. La historia estaba cerrada, al menos en lo legal. Emocionalmente, aún no sabía si alguna vez lo estaría. Con el paso del tiempo empecé a notar que mi cabeza se aclaraba. Ya no pensaba en él todo el día, aunque seguía apareciendo en los momentos menos esperados. A veces, al escuchar una canción en el supermercado o al pasar frente a un restaurante donde habíamos ido juntos, su imagen regresaba, pero ya no con rabia ni con nostalgia, sino con una especie de reconocimiento distante.
Había sido parte de mi vida, y eso no se podía borrar, pero tampoco tenía que definir lo que vendría después. Me obligué a enfrentar la verdad sin adornos. Había querido sentirme viva a cualquier precio y terminé destruyendo lo que me sostenía. Había confundido deseo con libertad, atención con afecto, novedad con sentido. Lo entendí de la manera más dura, pero lo entendí. Empecé terapia porque sabía que no bastaba con arrepentirme, necesitaba entender por qué había permitido llegar tan lejos sin detenerme. En esas sesiones descubrí algo que nunca había querido admitir, que mi relación con Daniel se había vuelto una forma de dependencia, y que la infidelidad había sido una manera inconsciente de romper esa dependencia sin asumir la responsabilidad de hacerlo de frente. Los meses pasaron. Vendí la casa y me mudé a un piso pequeño cerca del lavapiés. Lo elegí por práctico, no por bonito. Era el primer espacio que sentí realmente mío, aunque también el más vacío. Aprendí a vivir sin testigos. Empecé a cocinar solo para mí, a comer en silencio sin sentir que faltaba a alguien, a leer por las noches sin esperar que nadie me hablara. Era una existencia simple, pero por primera vez era mía. Una tarde de otoño, al volver del trabajo, encontré un sobre en el buzón sin remitente. Dentro había una hoja con la letra de Daniel. No decía mucho, solo una frase: espero que hayas encontrado lo que buscabas. No supe cómo interpretarla. No era una provocación ni un gesto de reconciliación, era una constatación. Lo leí varias veces hasta que entendí que lo que él me deseaba no era felicidad, sino claridad. Que finalmente entendiera por qué había hecho todo lo que hice. Después de eso no volvió a haber contacto entre nosotros. No lo busqué ni lo esperé. La última vez que supe de él fue por un conocido que lo vio en Valencia, trabajando en una empresa nueva, tranquilo, solo. No sentí celos ni curiosidad, solo una paz extraña, como si finalmente cada uno hubiera llegado al lugar que le correspondía. Mirando hacia atrás, puedo decirte que no aprendí una lección moral, porque no creo en esas conclusiones fáciles. Lo que aprendí fue más simple y más duro, que una traición empieza mucho antes del acto, cuando dejas de cuidar lo que tienes. Que no se necesita una gran crisis para destruir una relación, basta con dejar de mirarse a los ojos cada día. Y que cuando lo haces, aunque sigas compartiendo casa, cama o proyectos, ya estás viviendo en otro sitio. Hoy no tengo pareja y no la busco. No porque haya perdido la fe en el amor, sino porque entendí que primero tenía que reconciliarme conmigo. A veces, cuando hablo con alguna amiga que se queja de su relación, me veo en ella y me dan ganas de decirle que huya antes de llegar a ese punto en el que uno empieza a mentirse para no romper nada. Pero no lo hago, porque sé que nadie aprende con advertencias ajenas. Solo cuando se cae, se entiende lo alto que se estaba. No me considero víctima ni verdugo. Fui las dos cosas en distintos momentos. Cometí errores que no puedo borrar, pero también tuve el valor de mirar de frente sus consecuencias. Daniel me enseñó, sin quererlo, lo que significa la dignidad en el dolor. Y yo, con todo lo que viví, aprendí que la libertad sin conciencia no es libertad, es huida. Hace poco, al ordenar unos papeles, encontré la copia del documento de separación. Lo miré un momento y luego lo rompí en silencio. No como símbolo ni como gesto dramático, simplemente porque ya no necesitaba recordarlo. La historia terminó hace tiempo. Lo que queda es la certeza de que no se puede retroceder ni borrar lo hecho, solo avanzar con la verdad, aunque duela. Si me preguntas qué haría distinto, te diría que habría hablado antes, que habría enfrentado el vacío en lugar de llenarlo con mentiras. Pero el tiempo no se repite, y la vida no ofrece segundas versiones. Lo único que puedo hacer ahora es vivir de manera que nunca más tenga que esconder nada de nadie, ni de mí misma. Esa es toda la historia. No tiene un final feliz ni trágico, solo un final lógico. Dos personas que se amaron, se perdieron y siguieron. Y aunque me costó entenderlo, eso también es una forma de cerrar.